En el primer capítulo de esta historia conocimos a una mujer llamada Cristina, o al menos así la llamamos. En aquel momento ella prefirió mantener su identidad en privado. Lo que estaba comenzando a descubrir era demasiado profundo, demasiado personal, demasiado transformador. Necesitaba tiempo para comprender, tiempo para integrar, tiempo para asimilar todo aquello que estaba comenzando a recordar. Por eso utilizamos otro nombre. Pero Cristina nunca fue su verdadero nombre. Hoy ha decidido retirar ese velo y continuar esta historia mostrando quién es realmente. Su nombre es Blanca. Y esta vez vamos a entrar mucho más profundamente en su historia, porque lo que comenzó como una búsqueda personal terminó abriendo una puerta hacia algo mucho mayor: su familia estelar, su origen Caristus, su verdadera naturaleza como conciencia, y una misión que había permanecido dormida durante buena parte de su vida. Si todavía no has visto el primer video, Caristus, revelando los secretos de las semillas estelares y el despertar cósmico, recomendamos verlo antes de continuar. Porque allí comienza todo. Allí conocimos las primeras experiencias de Blanca, aunque entonces la llamáramos Cristina. Allí hablamos de las semillas estelares, de aquellas conciencias que llegan a la Tierra y viven como seres humanos, que nacen, crecen, forman familias, sufren, aman, olvidan, y en algún momento de su existencia comienzan a recordar. También hablamos del acompañamiento de la familia estelar, seres que pueden orientar, proteger, transmitir, pero que respetan una de las leyes esenciales de la experiencia humana, el libre albedrío, porque nadie puede recorrer el camino de otro, y ningún despertar tiene sentido si no nace de la propia conciencia. Ahora, la historia continúa, y podemos llamarla por su verdadero nombre: Blanca Herrán. El día en que todo cambió. La historia que vamos a contar no comenzó con un libro. El libro llegaría después. Tampoco comenzó con Blanca transmitiendo información por sí misma. Eso también ocurriría más adelante. Primero tuvo que abrirse una puerta, y aquella puerta apareció a través de una mujer llamada Jared. Jared actuó como transmisora. Blanca hacía las preguntas, y a través de ella comenzaron a llegar las respuestas. En aquellas primeras sesiones apareció una presencia que cambiaría profundamente la vida de Blanca. Su guía, Zacariel. Aquel encuentro marcaría un antes y un después, porque Blanca llevaba décadas acumulando experiencias que nunca había logrado ordenar completamente. Sueños, percepciones, intuiciones, sensaciones difíciles de explicar, momentos en los que parecía percibir algo más allá de aquello que los sentidos normalmente muestran. Preguntas sobre la conciencia, sobre la muerte, sobre el alma, sobre la existencia y, sobre todo, aquella extraña sensación de vivir una vida perfectamente real, pero sentir que esa vida no explica por completo quién eres. Blanca preguntaba, Zacariel respondía, y después de Zacariel comenzaron a presentarse otros miembros de su familia estelar. Cada sesión abría una puerta, y detrás de cada puerta aparecían todavía más preguntas. Pero poco a poco sucedió algo extraordinario. Blanca comenzó a reconocerse dentro de las respuestas. No recuperó repentinamente todos sus recuerdos. No ocurrió así. Fue un proceso, como reconstruir un enorme puzzle sin conocer todavía la imagen completa. Una pieza podía encontrarse en un sueño vivido 30 años atrás, otra en una experiencia aparentemente inexplicable, otra en una sensación que había acompañado toda su vida. Y otras comenzaron a llegar ahora, a través de Jared. Aquellas sesiones no le entregaron simplemente información sobre otros mundos. Le permitieron reinterpretar su propia existencia. Y entonces apareció una palabra. Una palabra que terminaría cambiándolo todo. Caristus. El recuerdo de su origen. Blanca comenzó a comprender que su vínculo con los Caristus era mucho más profundo que pertenecer simplemente a una raza. Durante las sesiones apareció Tsun Sa Se Ria, una vibración asociada a su esencia, algo que iba más allá de un nombre y que expresaba una parte más profunda de su conciencia. Después surgió Samantha, su identidad Caristus, una mujer joven, de complexión delgada, cabello largo castaño rojizo y ojos verde grisáceos. Blanca y Samantha no eran dos seres separados, sino dos expresiones de una conciencia mucho mayor, experimentando realidades diferentes.
Y Blanca llegó todavía más lejos. En un estado de percepción expandida, pudo observar distintas versiones de sí misma, cada una con un nivel mayor de conciencia y sabiduría. Llegó a percibir hasta 6 niveles, donde cada versión superior comprendía a las anteriores. Entonces apareció la gran pregunta: si todas aquellas versiones eran ella, ¿quién las estaba observando? La conciencia. Aquello que existe detrás de Blanca, de Samantha y de todas sus demás expresiones. Blanca comenzaba así a comprender que nuestra identidad visible puede ser solamente una pequeña parte de algo inmensamente mayor. Primero, Jared. Todo comenzó a través de Jared, quien actuó como puente entre Blanca, su guía Zacariel y otros miembros de su familia estelar. Aquellas sesiones transformaron su vida. Le ayudaron a recordar quién era, a comprender su conexión con los Caristus y, sobre todo, a reconocer parte de su propósito. Entre las revelaciones, apareció una misión muy concreta: escribir. Y no se habló de un único libro, sino de sus libros, en plural. Blanca debía dejar por escrito conocimiento, experiencias y reflexiones que pudieran permanecer y llegar algún día a personas que quizá nunca conocería. Las sesiones con Jared fueron el despertar y el recordatorio. Pero después llegaría el siguiente paso. Blanca comenzaría a descubrir que no siempre necesitaría un intermediario. Cuando el puente apareció dentro de ella. Después de aquellas sesiones, Blanca comenzó a escribir y pronto percibió que algo diferente ocurría. Las palabras y los conceptos llegaban con una fluidez inesperada, como si la información encontrara directamente el camino hacia su mente. Cuando preguntó de dónde procedía, descubrió que podía conectar con otras conciencias, pero también con versiones más expandidas de sí misma, capaces de comprender aquello que la Blanca humana todavía no podía ver. Entonces muchas piezas comenzaron a encajar. Parte del conocimiento que recibía no llegaba únicamente desde fuera, también nacía de una dimensión más elevada de su propia conciencia. Primero necesitó un puente exterior. Ese puente fue Jared. Después descubrió que el puente también estaba dentro de ella. Entre mundos. De aquel despertar nació el primer libro de Blanca. Entre mundos. Lo invisible que me sostiene. El libro no recoge las sesiones transmitidas a través de Jared. Aquellas conversaciones ocurrieron antes y fueron precisamente las que ayudaron a Blanca a recordar parte de su propósito. Después comenzó a escribir conectando con una versión más expandida de su propia conciencia. Así nació Entre Mundos, una obra que explora preguntas profundas sobre el origen del ser humano, la conciencia, el alma y aquello que existe más allá de lo que podemos percibir. Pero su intención no es imponer una verdad, es despertar memorias. Hablar a quienes sienten que existe algo más y que ciertas ideas, aunque parezcan nuevas para la mente, resultan extrañamente familiares para el alma. El primer libro ya está publicado en Amazon y la misión continúa, porque Blanca ya está escribiendo su segundo libro. Tal como había aparecido desde el principio, no un libro, sino libros. Y todavía queda mucho conocimiento por transmitir. Pero, ¿quiénes son realmente los Caristus? Para comprender el origen de Blanca, necesitamos aclarar una de las mayores confusiones existentes alrededor de los Caristus. Cuando una persona comienza a investigar este nombre, aparecen inmediatamente muchos conceptos. Dante Santori, TSAHK, The Cause, D72, Azazael, Michael, Gabriel, Danayel, guerreros, bases, mensajes, ángeles, Júpiter, conflictos, operaciones. Y durante años toda esa información ha terminado mezclándose hasta crear la impresión de que Caristus significa exactamente todo eso. Pero no es así, porque una civilización no es una organización. Una civilización no es un grupo. Pensemos en nuestra propia tierra. Alguien puede ser español, pero eso no significa que pertenezca al gobierno español, ni al ejército, ni a los servicios de inteligencia, ni a un partido político, ni a ninguna organización concreta. Puede ser simplemente una persona, una madre, un artista, un médico, una profesora, un mecánico, un escritor. Una persona que vive su propia experiencia dentro de una sociedad enorme. Lo mismo ocurre con los Caristus.
Existen innumerables individuos, diferentes conciencias, diferentes funciones, diferentes grados de experiencia, diferentes propósitos, diferentes caminos. Ser Caristus no significa pertenecer automáticamente a una estructura determinada, y esta aclaración es esencial, porque durante mucho tiempo, algunas de las organizaciones y figuras más visibles terminaron proyectando su imagen sobre toda la civilización, pero representan solamente una parte. Los 72 no son todos los Caristus. Dentro del material relacionado con Dante aparece un grupo denominado los 72, un grupo concreto vinculado a determinadas actuaciones y operaciones. También aparecen 4 figuras especialmente importantes: Mishael, Gabriel, Daniel, Azazael, los llamados 4 hermanos. Son figuras importantes dentro de una parte de la historia Caristus, pero 4 personas no representan una civilización, y 72 tampoco. Un Caristus no pertenece automáticamente a The 72, tampoco pertenece necesariamente a The Cause. No tiene por qué estar relacionado con operaciones militares, ni con estructuras específicas, ni directamente con los 4 hermanos. Y aquí es donde la historia de Blanca adquiere especial importancia, porque Blanca no pertenece a esa historia de la misma manera. Su camino es distinto. Blanca no habla en nombre de los Caristus, no es portavoz de una civilización, no dirige una organización, no busca seguidores, no pretende decirle a otros Caristus cuál es su misión. Comparte solamente aquello que ha vivido, aquello que recuerda, aquello que recibió y aquello que ha comprendido, porque cada conciencia tiene su propio camino. Muchos Caristus. Muchas misiones. Dentro de la civilización Caristus, cada conciencia sigue su propio camino. No todos tienen la misma misión, el mismo conocimiento ni las mismas responsabilidades. Cada uno vive las experiencias necesarias para continuar evolucionando. Blanca también forma parte de ese proceso. Aprende y transmite al mismo tiempo. En su caso, aparece además el concepto de Dor Cristil, una conciencia antigua, un alma viajera que ha recorrido diferentes lugares, planos y formas de existencia, acumulando conocimiento para después compartirlo. Blanca también es Dor Cristil. Aprende, transmite, vuelve a aprender y continúa avanzando, porque tener más conocimiento no significa ser superior, simplemente refleja el camino recorrido por cada conciencia. Hay muchos Caristus en la Tierra. Los Caristus que se encuentran en la Tierra son muchos más que aquellos nombres que aparecen alrededor de The Cause o de 72. Muchos han encarnado como seres humanos, semillas Caristus, hombres, mujeres, personas aparentemente normales. Algunas pueden recordar, otras todavía no. Algunas quizá jamás escuchen la palabra Caristus durante toda su vida. Y eso no cambia aquello que son, porque entrar en una experiencia humana implica algo fundamental: olvidar, nacer dentro de un cuerpo, crecer dentro de una familia, aprender un idioma, aceptar inicialmente como verdadero aquello que nuestra cultura nos enseña, experimentar miedo, dolor, amor, pérdida, deseo, frustración, alegría, y vivir tan profundamente dentro del personaje que terminamos creyendo que el personaje es todo lo que somos. Una semilla Caristus puede estar trabajando ahora mismo en cualquier lugar. Puede estar conduciendo un coche, criando a sus hijos, atendiendo un negocio, estudiando, cuidando a una persona mayor, creando arte, buscando trabajo, viviendo una vida aparentemente ordinaria, y quizá jamás necesite saber conscientemente de dónde procede, porque no todas las misiones consisten en recordar públicamente, algunas consisten simplemente en vivir. Júpiter. Pero Blanca sí comenzó a recordar, y sus preguntas terminaron llevándola hacia el hogar Caristus. Júpiter. No el Júpiter que nuestros telescopios observan desde la Tierra. Ese enorme planeta gaseoso pertenece a nuestro rango perceptivo. La civilización Caristus existe en otra frecuencia del mismo mundo, una realidad física situada fuera del rango habitual de la percepción humana. Allí existen ciudades, viviendas, carreteras, vehículos, naturaleza, animales, bibliotecas, centros de conocimiento, espacios dedicados a la astronomía, una civilización completa. Blanca preguntó por la ciudad vinculada a Samantha y apareció un nombre: Calipsto. Los edificios se encuentran separados unos de otros. Las grandes construcciones se elevan terminando en puntas.
Su arquitectura recuerda a determinadas estructuras góticas que existen en la Tierra. Las superficies reflejan intensamente la luz. Desde cierta distancia, pueden parecer enormes edificios de cristal, pero no son estructuras etéreas, son edificios físicos dentro de aquella frecuencia. Los habitantes caminan, se desplazan, utilizan vehículos, tienen espacios habitables, viven, porque los Caristus son personas. Los Caristus no son seres alados. En este punto queremos hacer una aclaración importante. Los Caristus, en su estado físico, son personas de apariencia humanoide. Tal como se explica en la transmisión de Blanca, poseen un cuerpo físico y no tienen alas biológicas como parte natural de su anatomía. Sin embargo, aquí nace una de las grandes confusiones en torno a su apariencia. Según la información que estamos exponiendo, cuando se manifiestan en determinados estados energéticos o plasmáticos, como los Cariton, su forma puede ser percibida de manera diferente, llegando a presentar una apariencia alada. Pero existe además otro elemento que puede haber alimentado todavía más esta asociación con las alas. Los guerreros Caristus pueden utilizar armaduras equipadas con estructuras aladas creadas mediante una tecnología extremadamente avanzada. Es decir, una imagen como la que estamos viendo podría representar a un guerrero Caristus portando estas alas como parte de su equipamiento. Desde el exterior, la diferencia puede resultar difícil de distinguir. Por tanto, cuando hablamos de Caristus con alas, debemos diferenciar entre su cuerpo físico natural, sus posibles manifestaciones en otros estados y las estructuras artificiales incorporadas a determinadas armaduras. Y quizás sea precisamente esta mezcla de conceptos la que, con el tiempo, haya contribuido a construir la imagen de los Caristus como seres alados. Esta afirmación resuelve una de las mayores confusiones existentes. Durante años, los Caristus han sido relacionados con ángeles, figuras brillantes, seres luminosos, entidades con alas. Pero cuando Blanca preguntó si su cuerpo Caristus tenía alas, la respuesta fue directa: no. Los Caristus físicos tienen apariencia humanoide: 2 brazos, 2 piernas, ojos, cabello, un cuerpo. Pueden caminar entre los seres humanos sin que nadie reconozca inmediatamente quiénes son. Entonces, ¿de dónde nace la imagen de aquellos seres luminosos? Aquí aparece otra pieza: los Cariton. Los Cariton forman parte de una realidad distinta. Son conciencias Caristus que ya no mantienen un cuerpo físico como el de quienes viven en las ciudades. Guerreros que continúan actuando entre distintos niveles de existencia. Pueden desplazarse entre frecuencias, y dependiendo de quién los observe, su apariencia cambia. Pueden manifestarse como una luz, como una figura, como una presencia, incluso como una sombra, y también pueden ser percibidos con una apariencia alada. Durante siglos, los seres humanos han utilizado otra palabra para describir muchas de estas manifestaciones: ángeles. Esta diferencia permite comprender por qué algunas descripciones hablan de Caristus completamente humanoides, mientras otras hablan de seres luminosos que parecen descender de otro plano. No están describiendo necesariamente el mismo estado. Los Caristus físicos forman parte de una sociedad física. Los Caritón operan desde otra forma de existencia, y al mezclar ambos conceptos, nació gran parte de la confusión. Dante Santori. Pero todavía queda otra pieza fundamental: Dante Santori. Quienes llevan tiempo investigando a los Caristus conocen ese nombre. También conocen las siglas de SAHK. Sus vídeos eran extraños: fragmentos cinematográficos, símbolos, números, fotogramas, música, mensajes que aparecían durante pocos segundos, palabras aisladas, secuencias aparentemente inconexas. Algunos vídeos desaparecían, otros regresaban, otros cambiaban. Para una persona ajena a aquello, podían parecer montajes imposibles de comprender, pero no estaban diseñados como vídeos convencionales. Parte de aquella información estaba encriptada. Existían mensajes dentro de los mensajes, información destinada a determinadas personas capaces de reconocer aquello que debían reconocer. No todo estaba dirigido al público general, y tampoco todos los mensajes estaban destinados a todos los Caristus. Esto cambia completamente la interpretación, porque cuando un mensaje destinado a una persona concreta termina siendo observado por miles, puede ocurrir algo peligroso. Todos pueden creer que el mensaje era para ellos. Una instrucción privada puede transformarse en profecía. Un código operativo puede convertirse en doctrina.
una referencia destinada a una semilla concreta puede terminar interpretándose como una orden para todos los Caristus, y una información interna puede terminar siendo entendida como un mensaje dirigido a toda la humanidad. Gran parte del desconcierto comienza precisamente allí. Una sociedad hermética. Los Caristus son extremadamente organizados y también herméticos. No toda la información se entrega de la misma manera. No todos tienen acceso a todo. Existen mensajes dirigidos a determinadas personas. Funciones concretas, grupos concretos, operaciones específicas, información codificada. Y cuando fragmentos de un sistema tan hermético salen al exterior, las personas intentan llenar los espacios vacíos. Ahí nacen las interpretaciones, las teorías, las contradicciones. Y finalmente aparece el gran error: creer que aquello que sabemos de un grupo define a toda una civilización. Pero Blanca muestra otra cara. No la del guerrero, no la del operador, no la del miembro de D72, sino la de una mujer que vino a vivir una experiencia humana, a recordar, a aprender, a transmitir y a escribir. No todas las misiones son espectaculares. Los seres humanos sentimos fascinación por las grandes misiones. Salvar el planeta, dirigir ejércitos, cambiar la historia, ser elegido, ser especial. Pero una misión del alma no necesita ser espectacular para ser importante. Puede consistir en criar a un hijo, cuidar a alguien, crear una obra, acompañar, enseñar, pintar, investigar, escuchar, escribir. Tal vez una frase que una persona escribe hoy llegue dentro de 30 años hasta alguien que necesita exactamente esas palabras. Y el autor jamás llegará a saberlo. Eso no disminuye el valor de lo que hizo. Blanca vino también a dejar palabras, libros, conocimiento, experiencias, preguntas, información destinada a permanecer aquí. Entre mundos es el primero. El segundo está siendo escrito, y todavía quedan muchas cosas por contar. El verdadero despertar de Blanca. La mayor revelación de Blanca no fue descubrir que era Caristus, conocer a Samantha o comprender otros aspectos de su origen. El verdadero cambio ocurrió dentro de ella. Durante años había buscado respuestas, pero después de aquellas sesiones, comenzó a comprender que muchas experiencias de su vida formaban parte de algo mucho mayor. La pregunta dejó de ser simplemente ¿quién soy? Y pasó a convertirse en ¿quién está observando a Blanca? Porque Blanca, Samantha, Su, Ensa, Se, Ría y sus distintas versiones expandidas son expresiones de una misma conciencia. Todas forman parte de ella, pero ninguna, por sí sola, representa la totalidad. Y quizá ahí comienza el verdadero despertar. Comprender que somos mucho más grandes que cualquier identidad. Recordar un origen estelar tampoco convierte a nadie en superior. Ser Caristus, ser Cristil o tener más experiencias no significa tener más valor. Cada conciencia aprende de una manera diferente. Blanca también continúa aprendiendo mientras transmite aquello que descubre. Porque mientras exista experiencia, siempre existirá aprendizaje. ¿Por qué Blanca ha decidido contarlo? Entonces aparece una última pregunta. ¿Por qué hacer públicas unas experiencias tan personales? ¿Por qué revelar ahora su verdadero nombre? ¿Por qué compartir conversaciones que originalmente pertenecieron a su vida privada? Porque una experiencia puede convertirse en un espejo. No para que otra persona diga, yo también soy Blanca. Ni siquiera para que diga, yo también soy Caristus, sino para que se atreva a hacerse sus propias preguntas. Puede que alguien haya vivido toda su vida sintiéndose diferente. Puede que otra persona tenga sueños que jamás contó. Puede que alguien sienta una conexión inexplicable con algún lugar. Puede que otra persona simplemente intuya que existe algo más. Escuchar la historia de Blanca no tiene por qué darle una respuesta. Quizá pueda hacer algo todavía más importante. Despertar la pregunta correcta. La historia continúa. El primer libro está terminado. Entre mundos ya existe.
Está publicado, pero Blanca está escribiendo el segundo y continúa recibiendo, continúa preguntando, continúa descubriendo, porque despertar no significa llegar al final del conocimiento. Significa comprender lo inmenso que todavía queda por conocer. Y nosotros tampoco hemos llegado al final de esta historia. Todavía quedan muchas piezas. La organización de la sociedad Caristus. La verdadera función de los 72. Los 4 hermanos. Azazael, Shara, Dante, Decos. Las estructuras de protección. Los conflictos antiguos. La relación entre los Caristus y la humanidad. Las semillas que viven actualmente entre nosotros. Y muchas otras piezas que todavía deberán colocarse en su lugar. Pero antes de avanzar, era necesario comprender algo fundamental. Caristus no significa de 72. Caristus no significa Decos. Caristus no significa los 4 hermanos. Caristus es una civilización, y dentro de ella existen innumerables individuos, cada uno con su camino, cada uno con su evolución, cada uno con su propósito. Blanca es solamente una de ellos. No habla por todos. Habla de aquello que ha vivido, de aquello que recuerda, de aquello que recibió y de aquello que ha decidido compartir. Primero necesitó un puente exterior. Jared. A través de ella apareció Zacariel. Después llegaron otros miembros de su familia estelar. Las respuestas comenzaron a despertar recuerdos. Apareció Caristus. Apareció Samantha. Apareció su misión. Y apareció una palabra que marcaría aquello que todavía tenía que hacer: libros. Después ocurrió algo más. Blanca comenzó a recibir mientras escribía, y comprendió que no todas las respuestas tenían que llegar desde fuera, porque una versión más expandida de su propia conciencia también podía hablarle. Primero, necesitó un puente exterior. Después descubrió que el puente también estaba dentro de ella. Y quizá ahí se encuentre una de las claves más profundas de toda esta historia. Pasamos gran parte de nuestra vida buscando respuestas fuera. Buscamos maestros, religiones, libros, canalizadores, filósofos, ciencia, personas capaces de explicarnos quiénes somos. Y muchas veces necesitamos esos encuentros. Necesitamos que alguien abra una puerta, pero nadie puede cruzarla por nosotros. Llega un momento en el que la conciencia tiene que aprender a escuchar, a observar, a sentir, a discernir, a recordar. Blanca todavía continúa aprendiendo, continúa escribiendo, continúa preguntando. Pero ya no es aquella mujer que llegó a su primera sesión sin comprender por qué había vivido tantas experiencias difíciles de explicar. Hoy tiene muchas más piezas, todavía no todas, pero suficientes para continuar. Y quizá por eso ya no necesita esconderse detrás del nombre Cristina. Hoy puede decir: mi nombre es Blanca, esta es mi experiencia, este ha sido mi camino, esto es lo que he recordado, y esto es lo que he decidido dejar aquí, no para que otra persona siga su camino, sino para que quizá empiece a recordar el suyo, porque tal vez recordar quién eres no consista solamente en descubrir un nombre entre las estrellas. Tal vez recordar sea reconocer aquello que siempre estuvo dentro de ti. Blanca comenzó buscando respuestas. Después comenzó a encontrarse a sí misma. Entre Mundos fue el primer libro. El segundo está siendo escrito. Y todavía quedan muchas páginas. Muchas respuestas. Muchos recuerdos. Y muchas puertas que abrir. Porque detrás de aquella mujer que en el primer documental conocimos como Cristina, siempre estuvo Blanca. Y detrás de Blanca, existe una historia que comenzó mucho antes de esta vida. Una historia que conduce hacia Júpiter, hacia Calipso, hacia Samantha, hacia una antigua familia estelar y hacia un nombre que Blanca finalmente pudo recordar: Caristus. Y esto es solamente el comienzo. Quizá el verdadero despertar no consista en encontrar todas las respuestas. Quizá consiste en recordar que somos mucho más que nuestros miedos, nuestras heridas y la historia que hemos aprendido a contar sobre nosotros mismos. La experiencia de Blanca nos deja una invitación: mirar hacia adentro, preguntar, sentir, discernir y atrevernos a escuchar aquello que, en lo más profundo de nosotros, lleva mucho tiempo intentando ser escuchado. Porque nadie puede recorrer nuestro camino. Nadie puede despertar por nosotros.
Y ninguna verdad tiene verdadero poder hasta que encuentra resonancia dentro del alma. Pero la historia de Blanca todavía no ha terminado, porque ha llegado el momento de dar un paso más profundo. Hasta ahora hemos contado lo que ocurrió en aquellas primeras sesiones. A partir de este momento, vamos a escuchar directamente algunas de las transmisiones que Blanca realizó junto a Jared, aquellas conversaciones en las que comenzaron a llegar los mensajes atribuidos a Zacariel y a otros miembros de su familia estelar. Ya no os hablaremos solamente de lo que allí ocurrió. Ahora podréis escucharlo, escuchar sus preguntas, las respuestas que recibió y las palabras que marcaron el comienzo de una transformación profunda en su vida. Después, cada uno podrá sentir, cuestionar, discernir y sacar sus propias conclusiones, porque algunas historias no llegan para decirnos qué debemos creer, llegan para despertar preguntas, y quizá la respuesta que llevamos tanto tiempo buscando fuera siempre haya estado dentro de nosotros. Ahora, dejemos que sean aquellas transmisiones las que hablen. Esta transmisión fue realizada en el año 2024. Antes de que comience la comunicación, hay algo que conviene explicar. Jared puede percibir quiénes se encuentran presentes esperando para entrar en contacto. Antes de iniciar la transmisión, ella se lo comunica a la semilla estelar. Le indica qué presencias reconoce y quiénes parecen estar allí esperando para hablar. Pero, aun cuando haya varios miembros de la familia estelar presentes, el primero en entrar siempre es el guía. Es él quien abre la comunicación, quien establece el primer contacto, quien acompaña y supervisa el proceso. Y a partir de ahí, la semilla estelar decide cómo quiere continuar. Puede hablar primero con su guía, hacerle preguntas, tomarse su tiempo, y solo cuando ella lo desea, puede pedirle que dé paso a los miembros de su familia que Jared ya había percibido al inicio. Entonces el guía abre ese espacio, y la comunicación continúa. Como si por un instante, aquello que estaba esperando al otro lado pudiera finalmente acercarse. Y así, comienza la transmisión. Quería preguntarte también acerca de la muerte, las experiencias cercanas a la muerte que tienen algunas personas. ¿Esas experiencias que tienen son reales o son un invento de la mente? Son reales para la persona, porque, nuevamente, la persona es una conciencia que está llena de cargas, de ideas. No es la mente la que está transmitiendo la información, sino la conciencia. Y no es la mente la que está registrando la información, sino la conciencia. Una persona ve lo que tiene en la conciencia como un programa. Es un reflejo de ella misma. Si ve, por ejemplo, a Mahoma, a un Buda, al Cristo o al hombre de la barba, es porque su alma está cargada de esa información. No necesariamente tiene que ser budista, mahometana o cristiana en esta encarnación, sino que la información está en el alma, y es su apego a esa información lo que la hace ver lo que ve en el entrevidas, porque no muere allí, solamente sale del cuerpo, porque no existe en realidad. El cuerpo es una manifestación de la conciencia, es un reflejo de lo que piensa y de lo que es, más allá de lo físico. Entonces, cuando tiene una experiencia cercana a la muerte, se conecta con eso, con sus propias ideas, con lo que vivió antes de morir. Por eso habrá personas que, en sus experiencias cercanas a la muerte, también vean seres de otras densidades, porque de allí vienen, y esos son. Zacariel, también existen arcontes que engañan a las almas que mueren y se encuentran en el astral para que vuelvan a reencarnar repetidamente, diciéndoles que atraviesen el túnel y se dirijan hacia la luz. ¿Las engañan de esta forma o no es cierto? Está ahí, pero existe el libre albedrío. Tú puedes decirle, no, gracias, ya sé a dónde quiero ir, quédate con tu túnel. Yo regreso a mi casa, a donde sea que quiera ir. Es también un truco para probar tu voluntad
y comprobar si realmente te has liberado. Saber esto te hace aún más libre. Te encontrarás con un hombre con una llave, si eso es en lo que has creído durante toda tu vida, y te dirá que es un santo y que está allí para juzgarte. Pero es tu reflejo, porque tú decidiste creer en él. Le has dado tu poder durante toda tu vida y, más allá, también se lo sigues dando. Rompe todos los acuerdos con cualquier religión y libérate de todos los arcontes posibles que puedas encontrarte. Rompe cualquier idea de que la muerte es el final y entiende que la vida eterna está, indudablemente, en ti. Entonces, cuando dicen que hay que ir a la luz, realmente lo que hay que hacer es decir, no, gracias, me voy con mi familia estelar a mi casa. ¿Eso es lo correcto? Así es como tienes que responder tú, únicamente, porque tú tienes una familia estelar. Si a alguien más le sucede, tendrá que responder de la manera que su corazón le dicte, siempre y cuando recuerde que eso es una prueba. O sea, ¿quieres decir que otro ser diferente a mí, quizá, tendría que ir a esa luz? Si quieres, sí. Pero esa luz, entiendo que sería para engañar a un alma y hacerla volver a reencarnar. ¿O no estoy en lo correcto? Todo depende del alma. Puede ir a donde quiera, pero individualmente. Siguen siendo seres individuales, incluso del otro lado. Piensan por ustedes mismos. Por eso el mensaje es exclusivo y único para ti, porque tú sí sabes que tienes una familia estelar y que estás conectada con ella. No sé qué ocurre con todas las personas. Por eso, también es algo individual. Entiendo. Otra pregunta que tengo aquí escrita, por curiosidad, es si me podrías decir, ¿quién nos creó como humanos? La humanidad no fue creada, sino sembrada. Razas procedentes de diferentes puntos del universo siempre han estado en movimiento allí, en la Tierra. No hay un principio, ni hay un fin. Todo lo es. La humanidad siempre ha existido. Los humanos ya existían con el nombre de lirianos mucho antes de que la Tierra tuviera la vida tal y como la conoce hoy. No es creación ni evolución. Lo que fue y es la Tierra se llama colonización. Entonces, según dicen los textos antiguos, es decir, ¿nos crearon seres extraterrestres? ¿Algo así? ¿Nos fueron formando? No, ustedes ya son y siempre han sido. Este es el punto en el que el humano pierde la conexión, porque no entiende el concepto de lo eterno. La humanidad ya existía. Esos cuerpos biológicos ya existían tal y como son. Simplemente, ahora están en un proceso de evolución álmica, que es diferente. La conciencia se está expandiendo hacia diferentes rumbos, y es el cuerpo biológico el que la contiene. Pero, en sí, esa biología es tal y como tú la ves cuando te miras frente al espejo. En forma humana, hombre o mujer ya existían y siempre han existido. Como dije, colonización. Lo demás es una evolución del alma, de la conciencia. Pero, más que evolución, lo que sucede en la Tierra es una involución. Los separaron de su identidad estelar eones atrás y les hicieron creer que estaban separados de todo. Les hicieron pensar que son el proyecto de alguien, que son la creación de alguien más y no los creadores. Los separaron tanto de ustedes mismos que olvidaron que ustedes también son creadores. ¿Y quién nos hizo eso? ¿Quién nos separó de nuestra esencia? ¿Quién hizo eso? En realidad, están involucradas muchas especies ahí fuera. Especies que no buscan el mayor bien de los que están ahí abajo, sino su propio beneficio. Pero, si tú lo ves desde fuera, tú eres ese ser que entra allí, en la Tierra, para obtener un aprendizaje.
Y aquí entra un conflicto eterno entre la conciencia que se desarrolla dentro de un cuerpo humano y la conciencia que está más desarrollada y expandida fuera. Aquí entra también la ética de cada ser o grupo álmico, denominado raza estelar. Algunas razas entienden que la raza humana no está separada de ellas y quieren liberarla. Otras razas, con una ética diferente y con otra forma de entender la evolución, consideran a los humanos algo retrógrado y separado de ellas. Los ven diferentes porque no poseen su misma biología. No los entienden ni empatizan con ustedes. Son estos quienes los consideran peligrosos y quienes, frecuencialmente, los mantienen retenidos dentro de ese planeta, dentro de esa biología, con esas limitaciones, sin sus memorias y sin sus recuerdos. A continuación, Blanca pide hablar con su familia estelar Caristus. Antes de escuchar esta parte de la transmisión, queremos aclarar una vez más que se trata de una conversación privada entre Blanca y su familia estelar, compartida ahora por decisión expresa de la propia Blanca. Las preguntas que vais a escuchar son exactamente las que ella realizó durante aquella segunda sesión. Y lo que sigue forma parte de ese encuentro íntimo que Blanca ha decidido abrir y compartir. ¿Cuál es mi nombre en el astral, donde estoy con mi familia estelar? ¿Qué edad tengo? Y también me gustaría saber, si es posible, ¿cómo es mi cuerpo estelar? ¿Me podrían hacer una descripción de cómo es mi cuerpo allí? Eso también es ideología humana. Es un cuerpo físico, como el de cualquier persona. Sería como si vieras a alguien de Rusia. Es algo similar a un Caristus. De hecho, hay una colonia muy cerca de Ucrania, una colonia real de personas físicas, a las que estamos cuidando y protegiendo mucho más de cerca, porque somos nosotros allí abajo. Personas con 2 manos, 2 pies, 2 ojos y una nariz. Personas como tú. Ahora iré directamente a la descripción física de quién eres. Tu edad aproximada en términos humanos, porque nosotros no calculamos la edad. Simplemente estamos existiendo. No nos paramos a pensar cuánto tiempo ha pasado desde el primer día que entramos en este cuerpo. Entonces, haré lo mejor que pueda. Si me pongo a calcularlo en edad humana, podrías tener entre 25 y 30 años humanos aproximadamente. Tu complexión es delgada, tu cara es ovalada, las facciones de tu rostro son finas, con una completa y perfecta simetría entre unas y otras. Tu nariz es un poco redondeada en la punta, algo alargada y ancha. Tus labios son medianos, con una forma bien definida y las comisuras bien marcadas. Tus ojos son de un tono verde grisáceo. Tienes pestañas abundantes y cejas también prominentes, con una forma de arco bien definida. Tienes unas cuantas pecas en la nariz. Tu cabello es largo y abundante, de un tono castaño rojizo. Normalmente parece que estás esbozando una ligera sonrisa, incluso cuando estás seria y no estás diciendo nada. La sonrisa permanece allí, muy marcada. En cuanto a tu estatura aproximada, creo que está entre 1,65 y 1,68 metros. Es una aproximación, no estoy muy segura. Lo de la medición también es algo humano, y estoy haciendo lo mejor que puedo. Como dije, tu complexión es delgada. Tus brazos son largos y tus manos muy finas y delgadas. Tus dedos tienen las puntas redondeadas. ¿Cuál es mi nombre? Este es el nombre que tiene el cuerpo físico que estás habitando en este momento, perteneciendo a esta raza. Sí, por eso estaba explicando que también tenemos un nombre álmico. Entonces, haré la especificación directa de tu cuerpo aquí, como Caristus, como raza. Porque aquí hay un cuerpo físico, el cual acabo de describir, y ese cuerpo tiene un nombre, una identidad, para que me entiendas mejor.
el nombre es Samantha, ya sé que es un nombre muy común, pero es un nombre Caristus. Al igual que Sara, también es Caristus. ¿Y el nombre álmico? Lo álmico muchas veces se identifica como alguien o como algo. Entonces, mientras te sigas identificando y mientras sigas entendiéndote como una identidad, tienes un nombre. Pero esto es algo particular de cada uno de nosotros. Es algo muy propio de nuestra raza. Vayamos donde vayamos, siempre nos gusta seguir siendo de donde somos. Quería hacerte esta aclaración. No te estoy dando el nombre álmico, sino el nombre del cuerpo físico que habita aquí. Y mi cuerpo, entonces, aunque pertenezco a la raza Caristus, ¿no tiene, digamos, alas? Claro que no. Tú estás hablando de un Cariton, que es una subespecie de nuestra raza. No. Nosotros no somos así. Somos personas con 2 manos y 2 pies. Personas que si las vieras caminando por la calle dirías, qué bonita, qué brillo, qué luz. Pero seguimos siendo personas, con una esencia más pura y más conectada a la fuente. No somos esferas de luz ni tampoco rayos luminosos que caen como un trueno hacia la tierra. Somos personas. Caminamos, no volamos. Los que vuelan son los Cariton, pero eso es otra cosa. ¿Y existen los que se llaman Dor Cristil? Sí, existen los Dor Cristil. Son esencias muy antiguas. Son almas que han estado en diferentes planos existenciales y en diferentes razas, por decirlo de alguna manera. Tienen mucha sabiduría dentro de ellas y entran en la tierra para seguir expandiendo esa sabiduría y también para continuar comprendiendo y aprendiendo, para no limitarse. Es una definición que se aplica a un alma más expandida, con mayor conocimiento. Un alma que viaja de raza en raza para comprender mejor. Es un alma errante que va comunicándose con otras razas y aprendiendo de todas ellas. Eso es un Dor Cristil, alguien con mucha sabiduría interna. Y tú eres una de ellas, si no me te equivoco. Mi cuerpo está exactamente en Júpiter. ¿En alguna luna de Júpiter? ¿En alguna ciudad concreta? ¿Puedes decirme dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? Estás buscando algo dentro de tu densidad de la Tierra, pero nosotros no estamos allí. Lo que te estoy diciendo no existe dentro de tu realidad humana. Entonces, no lo busques en un mapa de este lado, porque no lo encontrarás. Aquí se llega por frecuencias. Si te digo que estás en Júpiter, pero no en el Júpiter que tú puedes observar desde un telescopio, sino en una densidad más elevada de ese Júpiter, en una ciudad. Obviamente desde tu densidad no podrás ver nada. Incluso si vinieras aquí con la mentalidad humana, no podrías ver nada de lo que existe. Simplemente verías nebulosas, por supuesto. Pero, ¿me puedes explicar, para tener más conocimiento, cómo es esa ciudad en la que estoy? Los edificios están muy separados unos de otros. La arquitectura es muy gótica. Los edificios terminan en picos. Hay muchas construcciones similares allí, en la tierra, especialmente edificaciones religiosas, templos y capillas, que tienen una forma parecida a los edificios Caristus. Tienen picos en la parte superior. Estos picos están hechos específicamente para atraer la energía que abastece a la civilización. Entre los grandes edificios también se encuentran construcciones más pequeñas y casas. No estamos flotando entre luces. Son simplemente edificios con un recubrimiento especial que hace que se vean brillantes. Hay personas que han llegado hasta aquí mediante visión remota y han podido ver estos edificios, pero simplemente perciben el reflejo de lo que son. Por eso dicen que parecen de cristal, pero en realidad
son edificios normales. Para nosotros, que ya estamos en esta densidad y caminamos sobre nuestros propios pies, estamos en una ciudad física. No es nada etéreo. También nos desplazamos mediante vehículos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa ciudad? Por favor, ¿podéis decírmelo? Claro que sí. Creo que ya te lo había dicho anteriormente, pero te lo repetiré con mucho gusto. Es Calipsto. Se llama Calipsto. ¿Y cuál es mi función, mi tarea o mi día a día cuando estoy allí? ¿Qué suelo hacer cuando estoy allí presente? Estar presente, existir. Ustedes están todo el tiempo ocupados allí, en la tierra. Se distraen muy fácilmente y dejan atrás su propia presencia. Nosotros somos una sociedad gobernada por una reina, nuestra diosa, que desde hace no mucho tiempo se encuentra en la tierra. Y ni siquiera saben que está allí, caminando entre ustedes. Entonces, nuestra civilización está gobernada por una mujer, pero también tenemos un guía más cercano a nosotros, que es un hombre y que también se encuentra allí, en la tierra, en estos momentos. Somos personas y algunas veces tenemos las mismas cosas y costumbres que existen en la tierra, porque estamos muy influenciados por ustedes. Aquí, en la tierra, se conocen seres como ángeles, guardianes, arcángeles o serafines. Allí, entre los caristus, ¿existen estos seres o es diferente? Totalmente. Los serafines y los Elohim son más bien razas estelares. Tendrías que salirte del contexto religioso y entender cada uno de esos nombres como una raza estelar. Dentro de la raza a la que pertenezco, supongo que habrá almas más elevadas y también distintas categorías. ¿Podrías decirme, dentro de esa escala, qué otros seres están por encima del rango en el que yo me encuentro? Sí, pero eso sería un concepto completamente humano. Aquí no existe eso. No hay separación. Somos una unificación, no como una mente colmena, sino en el sentido de que todos estamos desarrollándonos de maneras diferentes. Cada conciencia tiene su propia evolución, como la tuya. Dentro de nuestra civilización hay diferentes almas haciendo diferentes cosas, porque seguimos siendo muy humanos. En tu caso, aquí estás aprendiendo y enseñando al mismo tiempo. Estás de paso como muchos otros. Tu alma sigue evolucionando. Como dije, eres un cristil, un alma que trae conocimiento pero que, al mismo tiempo, también está aprendiendo qué hacemos nosotros y quiénes somos. Entonces, situarte dentro de un rango sería limitarte a ti y también limitarnos a nosotros. Nada de eso existe aquí. Las personas interactúan de una manera ecuánime e igualitaria. Cada uno hace aquello que sabe que tiene que hacer. No existe una diferencia basada en tú sabes más y yo sé menos, o tú eres más que yo. No se percibe de esa manera. Simplemente se entiende que el conocimiento que cada uno posee es aquel que ha adquirido porque es lo que ha decidido álmicamente desarrollar. Espero que me hayas entendido. Y por ahora, vamos a dejarlo aquí. No porque esta conversación haya terminado, sino porque todavía quedan muchas preguntas, muchas respuestas y muchas piezas por descubrir. La sesión de Blanca con su familia estelar continúa, y en ella aparecen nuevos detalles que nos ayudarán a comprender mejor quiénes son realmente los Caristus, más allá de los nombres, de los grupos y de todo lo que durante años se ha dicho sobre ellos. Porque quizá lo más importante de esta historia no sea descubrir de dónde venimos, sino recordar quiénes somos. Recordar que cada conciencia tiene su propio camino, su propio aprendizaje y su propia misión. Y que nadie necesita ser elegido, pertenecer a un grupo o cumplir una gran misión para que su existencia tenga sentido. A veces,
despertar simplemente significa comenzar a escucharnos. Y quizá, cuando dejamos de buscar todas las respuestas fuera, comenzamos, por fin, a recordar lo que siempre estuvo dentro de nosotros. Esta historia aún no ha terminado. En realidad, apenas estamos comenzando.